porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Todos: mi espíritu se alegrará en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Todos: mi espíritu se alegrará en Dios mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Todos: mi espíritu se alegrará en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo. Todos: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos, ¿quién eres? Para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Jesús les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de ustedes, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso, ahí donde estás, invoca la presencia del Espíritu Santo conmigo, pidiéndole a Él que nos dé la gracia de reconocer a Jesús. Juan decía: hay uno que está en medio de ustedes que no reconocen. A nosotros nos pasa lo mismo. No reconocemos a Jesús. Y el no reconocerlo nos puede traer en la vida ceguera espiritual. Nos puede traer en la vida caminar por senderos malos. El reconocer a Jesús nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Por eso digamos todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz
de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es domingo 13 del mes de diciembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Quiero enviar una felicitación a mi hermana María Esperanza Galvis, que está cumpliendo años en este día. Bendigo y alabo a Dios por la vida de mi hermana. Bendigo y alabo a Dios por su cumpleaños. Mi hermana mayor está de cumpleaños, por eso elevo también una oración por ella, por su familia. Hermanitos, la palabra de Dios de hoy, domingo, nos invita a reconocer a Jesús. Y quiero que ustedes y yo tengamos esa palabra presente. Conocer a Jesús. Reconocer a Jesús. La palabra reconocer, el verbo conocer, nos debe hacer pensar en este día. Nos debe llevar a analizar si realmente conocemos a Jesús. Si realmente lo reconocemos o no. Miren, en la vida esta palabra, este verbo conocer, lo empleamos en muchas circunstancias. Yo voy a colocar varios ejemplos y luego les voy a hablar de lo que significa conocer a Jesús. El primer ejemplo que le quiero conocer es, pensemos por ejemplo en el carro que usted pueda tener o el que haya en su casa. Si usted tiene un carro y al carro se le dañó, digamos, la batería, y usted llama al mecánico porque el carro no prende, y el mecánico llega y se acerca a su carro, a su vehículo, y le dice a usted: el problema de este carro es que se quedó sin combustible, sin gasolina, sin gas. Y usted se acerca al carro y mira que tiene gas y le echa un poquito más de gas y el carro no prende. El mecánico le dice: bueno, no es el gas, pero resulta que este carro tiene un problema, pues bueno, no sé, en el switch para prender, y entonces no hace suficiente corriente, no hace el circuito para encender, y usted le cambia el lugar donde va la llave, el encendido del carro, y tampoco es. Quiero preguntarle algo. ¿Ese mecánico conoce de carros? ¿Ese mecánico sabe de eso o está equivocado? Pero si usted dice: no quiero que usted sea el mecánico, se va, por favor, y busca otro mecánico. Y el otro mecánico nomás llega, pasa el switch y dice: esto es la batería, vamos a cambiarle la batería al carro. Le cambian la batería y el carro enciende. Quiero preguntarles, ¿cuál de los dos mecánicos conocía de los detalles, los defectos o del arreglo que había que hacerle al carro? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿verdad? El segundo. Nosotros en la vida actuamos igual con las cosas de Dios. Hay gente que dice ser cristiano como aquel primer mecánico que no sabe nada. Ser creyente como aquel primer mecánico que no sabe nada.
soy cristiano a mi manera, pero desconoce a Jesús, no lo conoce. Aunque están en las cosas de Dios, aunque participan en las cosas de Dios. Miren, el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 1, versículo 6 y siguiente, dice: yo los bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Al que ustedes no conocen. Si ustedes y yo de repente decidimos viajar y paramos un Uber, un ride, alguien que nos lleve, un taxi, y de repente usted se monta al vehículo, al carro, y usted ve que el que va manejando no frena en los semáforos que están en rojo, se mete en contravía, anda de un lado a otro. Usted ve que esa persona maneja mal. ¿Qué hace usted? Haga el favor y se detiene y me voy a bajar. Porque usted no sabe manejar, no conoce de las leyes y puede suceder un accidente. Pero si hay otra persona, otro chofer que le lleve en Uber, en taxi, donde sea, y esa persona, usted le dice, mire, lléveme a tal lado. Esa persona dice, yo sé dónde es, en tal lugar, y lo lleva directico. El otro no lo llevó. Este sí lo llevó. Lo dejó donde era. Manejó con prudencia, manejó bien. ¿Usted qué dice? Esta persona sí conoce y sabe lo que está haciendo. En las cosas de Dios pasa lo mismo. Dios está en medio del pueblo. Dios está con nosotros. Dios nos acompaña. Pero nosotros, los cristianos, desconocemos a Jesús. No queremos reconocerlo, no queremos conocerlo. Nos hacemos de la vista gorda en las cosas de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos invita a conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Había un santo muy conocido, San Jerónimo. San Jerónimo, conocedor de la palabra de Dios. Y él llegó a escribir una palabra muy bonita. Él llegó a decir algo tan bonito y tan cierto que yo quiero que ustedes y yo lo recordemos en este día. San Jerónimo llegó a decir: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Oigan bien, el santo llegó a decir: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Qué significa en español? Que la persona que diga conocer a Jesucristo debe tener un conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber que una persona conoce de Dios? ¿Cómo podemos saber que una persona conoce de las cosas de Dios? Que es un verdadero creyente, que es un verdadero cristiano. ¿Cómo nosotros los cristianos podemos tener presente, oigan bien, que hay personas que sí conocen de Dios? Porque conocen las Escrituras, conocen la palabra de Dios. Miren, ¿saben cuáles son las consecuencias de desconocer la palabra de Dios? ¿Saben cuáles son las consecuencias de andar del timbo al tambo como católico y no prestar atención a las cosas de Dios? ¿Saben cuáles son las consecuencias de la ignorancia en el cristiano? Católico ignorante, católico que no conoce de la palabra de Dios, católico ignorante, seguro protestante. ¿A dónde se van los católicos que desconocieron a Jesucristo? ¿A dónde se van los católicos que no leyeron la Biblia? ¿A dónde se van los católicos chimbín, los católicos flojos, los católicos piratas, los católicos light? A las sectas protestantes. De católicos no quisieron conocer las cosas de Dios.
de católicos no quisieron andar en los caminos de Dios. De católicos hicieron lo que les vino en gana. No misa, no oración, no lectura de la palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Así como aquel taxista que no encontró nunca el lugar a donde iba, se comía las señales de tránsito, manejaba imprudentemente, así es el católico que no conoce la palabra de Dios. Así como aquel mecánico que fue a arreglar el carro y no sabía si eran las llaves, si era el switch, si era el gas, el combustible, la gasolina. Así es el católico desconocedor de las cosas de Dios. Cuando ustedes y yo queremos conocer de Dios, debemos conocer de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo desconocemos la palabra de Dios, entonces somos católicos ignorantes y de seguro seremos protestantes. Oigan, escuchen, yo los bautizo con agua, dijo Juan, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Hay uno al que ustedes no conocen. Y entonces hay muchas personas que dicen, yo conozco de Dios. Yo sé de Dios. Yo sé de las cosas de Dios. Yo soy católico a mi manera. Yo alabo a Dios desde mi casa. Yo estoy cocinando y hablando con Dios. Yo estoy cocinando y lavando, estoy leyendo la palabra, escuchando la palabra. O no solamente escuchándola, sino hago mi oración y si Dios sabe. O por ejemplo, hoy es domingo. ¿Qué necesidad tengo yo de ir a la iglesia? ¿Para qué yo voy a ir a la misa? ¿Para qué? Desde aquí, desde mi casa, yo la escucho desde los parlantes. Desde aquí, de mi casa, yo la veo en las redes sociales. Oye, escuchen, que ustedes, hay uno en medio de ustedes al que ustedes no conocen. Al que ustedes no conocen. Cuando San Pablo fue al Areópago, encontró un altar que decía al Dios desconocido. Y cuando dijo, de ese Dios desconocido vengo a hablarles, se les reían de él. Se burlaban de él cuando habló de Cristo. Así hay católicos que se burlan, que se ríen, que no aceptan las cosas de Dios. Escuchen, hay uno en medio de ustedes al que ustedes no conocen. La palabra de Dios está en su casa y usted no la conoce. ¿Cómo la ve? La palabra de Dios la tiene en su hogar y usted no la conoce. Tienes hasta 2, 3 Biblias y usted no la conoce. No sabe ni siquiera buscar en la palabra de Dios. No sabe ni siquiera qué es un capítulo, qué es un versículo, cómo encontrar una cita bíblica. No lo sabe porque usted no se ha tomado el tiempo de leer la palabra de Dios. Ni cuando va a la misa lleva la Biblia. Ni cuando escucha el evangelio busca las citas bíblicas. Dice la palabra de Dios. Dios está en medio de su pueblo, pero no lo conocen. Mecánicos, hay muchos. Personas que manejan, que llevan, taxistas, hay muchos. Pero que realmente conozcan y sepan, hay pocos. Y yo quiero preguntarte, ¿tú eres de los muchos cristianos que existen en el mundo que dicen conocer las cosas de Dios, pero realmente no las conocen? Que dicen ser cristiano, pero eres un cristiano católico, chimbín, flojo, perezoso. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de católico eres? Hermanito, hermanita, la palabra de Dios nos invita a recapacitar. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces las cosas de Dios? ¿O no las conoces? ¿O todavía no? ¿Hasta cuándo de católicos en la iglesia que solamente van a escuchar un momentico y ya? ¿Cuánto compromiso nos hace falta? Yo me río porque en la casa
Nosotros en la familia, en el hogar, normalmente, escuchen bien, normalmente no le prestamos atención a los consejos de papá y de mamá. Papá y mamá nos pueden decir muchas cosas, pero no le prestamos atención. Por ejemplo, pensemos en la mamá que enseña a la hija a hacer comida. Y le dice la mamá: hija, aprenda a hacer comida. Mire, para preparar un arroz, se necesita una taza de arroz, se necesita tanta sal, se necesita esto, se necesita esto. Estos son los ingredientes. Esa información que la mamá le da, esa enseñanza que la mamá le da, la hija no la va a usar hasta que no le haga falta. El día en que le haga falta a aquella muchacha a hacer comida, usará la información que la mamá le dio. De resto no. Igual el papá le dice al hijo: mire, hijo, en la familia se lleva el trabajo así, los negocios así, de esta manera. El hijo le pueden decir muchas cosas y puede decir de palabra: yo sé, yo sé, yo sé. Pero esa información no la va a utilizar hasta que llegue el momento. Pero supongamos que mamá se enfermó y no haya quien haga comida. Y entonces le toca hacer la comida a la hija. Le toca hacer la comida a la hija. Y entonces dice la hija: yo sé hacer arroz. Se va a hacer arroz y se le quema el arroz. ¿Por qué? Porque decía conocer, porque decía saber, pero nunca practicó. El hijo se fue al negocio del papá. El hijo se fue y cuando llegó sumó, restó, multiplicó y llegó con las cuentas torcidas. Porque no supo cómo llevar el negocio de la familia porque el papá se enfermó. Nosotros los católicos de palabra decimos: yo conozco a Cristo. Yo sé de Cristo, yo sé de las cosas de Dios. Llega un hermanito evangeliquito y le mete piojitos y le pasa lo de Kung Fu. Se confunde el católico. Por eso la palabra de Dios nos invita hoy a conocer a aquella persona que viene, aquella persona que se acerca. Estamos próximos a celebrar, a recordar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa Navidad y ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a recordar todos. Sí, pero no solamente celebrarlo por celebrarlo, vivirlo por vivirlo, recordarlo por recordarlo, no. Es que ustedes y yo en esta Navidad digamos: cuántas Navidades hemos pasado, cuántas Nochebuenas, cuántos encuentros, pero nunca en la familia se ha leído la palabra de Dios. Se coloca música, se comparte la comida, se toma licor, pero nunca en la familia se hace un rosario, nunca en la familia se lee la palabra, nunca en la familia se va a la misa. En esta Navidad vamos a leer la palabra, vamos a ir a la misa. Puede ser la última Navidad de tu vida. Empieza a conocer a Cristo. Que esta palabrita nos quede hoy grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Debemos conocer a Dios. Debemos conocer las cosas de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.